La verdad es que es un poco complejo cuando la idea que tenía sobre todo es transmitir algo de que BTI es una empresa que tiene algunas cosas atípicas y es una empresa que ha nacido básicamente a generar conocimiento. Ha sido una empresa que nació desde un proyecto de una clínica en la que nos planteábamos muchos porqués, en la que básicamente nos enfrentábamos a situaciones de pacientes que habían perdido los dientes y que no tenían hueso. Entonces empezamos a estudiar técnicas de cómo regenerar, analizando la capacidad que tiene el propio organismo de autorrepararse, focalizándonos en que cuando a un paciente le hacemos una extracción de una pieza dentaria, el responsable de que a cualquiera de los que estamos aquí, cuando nos han hecho una extracción, ahí se vaya a formar hueso. Pero lo más importante no es que se forme hueso, sino que se van a formar diferentes tejidos con diferentes características y se vaya a formar hueso, se vaya a formar encía, se pueda formar lo que llamamos periósteo. Entonces, todo esto residía en el poder de nuestra propia sangre, en el coágulo de sangre. Al final, si yo me corto un dedo, que este dedo vaya a epitelizar, incluso se forme la huella dactilar. No sé si algunos lo habéis planteado, que cuando os cortáis el dedo, ahí no solo va a epitelizar, sino se vuelve a formar la huella dactilar. Es nuestra propia sangre la responsable de que ahí se liberen una serie de proteínas. Empezamos a estudiar hace ya 25 años el poder de la sangre, el poder regenerador. Mi mayor sorpresa era porque en aquellos momentos nadie llevaba esa línea de investigación y de hecho nuestro primer trabajo en el año 99 fue pionero a nivel mundial. Y era porque verdaderamente uno de los problemas que tiene la investigación es que por lo general se va buscando a veces la rentabilidad antes que el resultado. Y nosotros quizá fuimos por un camino diferente, fuimos buscando el resultado, fuimos cómo desarrollar técnicas para poder curar a los pacientes y es básicamente algo que yo os quería mostrar hoy, cómo el análisis de cómo conseguir que a un paciente cuando se le extrae una pieza dentaria eso cicatrice con eficacia, pasamos a poder regenerar el hueso de los maxilares a pacientes que han perdido el hueso de los maxilares. De ahí pasamos a la ortopedia con un excelente amigo y traumatólogo en Vitoria, que era el doctor Miquel Sánchez, y empezamos a aplicar todas estas técnicas que estábamos aplicando ya desde hacía años en el área de la cirugía oral y maxilofacial a la ortopedia con éxito y comenzamos a conseguir que regenerara. Tú antes has mencionado desde el tendón de Rafa Nadal a lesiones musculares, lesiones ligamentosas, pero quizá algo que va mucho más allá es al tratamiento y la prevención de la artrosis. Pero también comenzamos en otras líneas paralelas en el área de la dermatología, consiguiendo que pacientes con lesiones diabéticas o con úlceras epitelicen. De ahí pasamos también al mundo de la estética, incluso a conseguir un rejuvenecimiento facial con nuestras propias proteínas. Quizá el campo más apasionante en estos momentos es en el campo de la oftalmología por la enorme repercusión que tiene que un paciente tenga una úlcera corneal o un defecto macular y el problema es que se va a quedar ciego. Hoy en día estamos consiguiendo regenerar la córnea, estamos consiguiendo regenerar defectos maculares. Hemos desarrollado el primer colirio 100% autólogo hoy en día que tiene estas características y estas propiedades a nivel mundial y está siendo el tratamiento más eficaz hoy en día para tratar, por ejemplo, lesiones como el ojo seco o otro tipo de patologías, tanto de superficie corneal como de retina. Pero luego, posteriormente, hemos seguido también en otras áreas de la cirugía, como por ejemplo mejorar las anastomosis cuando a un paciente le van a cortar una parte del intestino por un problema oncológico, por cualquier otra patología o en cualquier otras áreas en estos momentos de la cirugía. Cuando tienes un equipo de investigación, en estos momentos en Vitoria son más de 50 investigadores trabajando en equipo en el que hay biólogos, biotecnólogos, médicos, ingenieros informáticos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos. Cada vez que tienes una pregunta, creo que es un campo muy bien abonado para poder sembrar otros proyectos. Hace ya 15 años empezamos a trabajar, por ejemplo, en el diagnóstico y tratamiento de las patologías del sueño, como son las apneas del sueño. Fijaros que de los que estamos en esta sala, solo estadísticamente más del 40% de los que estamos aquí tenemos apneas del sueño y estoy seguro que solo estaremos menos de un 4% de los que estamos aquí diagnosticados.
nos metimos en ese mundo a conseguir desarrollar un equipo electrónico que permitiera el diagnóstico fácil y cómodo en nuestra casa, sin tener que pasar una noche en el hospital, para poder diagnosticar y además como herramienta para el tratamiento de las apneas del sueño. Hoy en día hemos desarrollado un dispositivo intraoral para conseguir tratar las apneas del sueño y que pueda ser una alternativa a tener que dormir con la famosa CPAP o con la máquina. En definitiva, lo que vamos haciendo es preguntas que nos vamos haciendo en la clínica, las trasladamos al laboratorio, las trasladamos a los diferentes laboratorios. De estos laboratorios vamos recibiendo la opinión de ingenieros que, por ejemplo, por lo general no suelen tener mucha idea de la patología del paciente, pero sí que tienen mucha idea de lo que no sabemos los médicos. Entonces vamos consiguiendo crear un equipo interdisciplinar que nos ha permitido, pues, desde desarrollar programas informáticos para el diagnóstico y la planificación, ser casi los primeros o pioneros en el mundo en desarrollar una tecnología que cuando a un paciente le faltan los dientes, lo que vamos a hacer es que el sistema de implantes se adapte al paciente, no que el paciente se tenga que adaptar al sistema de implantes. ¿A cuánta gente le han dicho, mire, su caso no se puede tratar? Efectivamente, su caso no se podía tratar, pero hoy en día se puede tratar. En definitiva, lo que antes nos mostrabas de los monos, de siempre se ha hecho así, pues nosotros llevamos ya muchos años diciendo, bueno, siempre se hizo así. Ahora quizá ha llegado el momento de que cambiemos las cosas y sobre todo cuando todas las tecnologías que estamos desarrollando tienen una extraordinaria importancia, porque todos los que estamos aquí, no dudéis que nuestro mayor patrimonio es nuestra salud. Entonces, invertir en nuestra salud quizá es la mejor inversión que podamos hacer. Y cuando hablo de invertir en salud, no hablo de invertir una cantidad importante de dinero, sino de invertir en conocimiento, de invertir en hábitos saludables que son gratis. Y yo creo que esa es una gran inversión. Esto es lo que estamos intentando hacer desde nuestra empresa. Cuando antes el panel anterior estaba hablando de la importancia de invertir en innovación y en investigación, en BTI, desde que nació el grupo empresarial hace 30 años, BTI nació de este grupo, son ya 30 años que llevamos invirtiendo el 100% cada año en investigación y desarrollo. Somos ya más de 350 personas con oficinas en 10 países, presencia en otros 30 y bueno, pues con la idea de que la medicina que se está haciendo aquí en Euskadi, que no es la medicina del futuro, es la medicina del hoy y por supuesto la medicina del hoy está creando la medicina del futuro, conseguir ir desarrollando técnicas que sobre todo repercutan en la calidad de vida de los pacientes y en la calidad de vida de cada uno de los que estamos aquí. Regenerar discos vertebrales, regenerar la córnea, regenerar un músculo, regenerar el hueso, todo esto eran hipótesis que parecía que nunca iban a llegar, hoy en día han llegado y lo más importante es que todos los que estamos aquí nos podemos beneficiar de ellas. ¿Y por qué en Vitoria? ¿Y por qué no? Era mi pregunta, ¿no? A mí cuando hay gente que me dice ¿y por qué en Vitoria? Pues yo siempre digo, pues yo nací en Vitoria, siempre me ha parecido que sería injusto que un proyecto que puede crecer en Vitoria con más dificultades que si creciera en Frankfurt, sin lugar a dudas, o con más dificultades si creciera en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se facilita mucho más y se protege mucho más la innovación. Uno de los grandes retos que tenemos, y yo creo que desde aquí, desde Innovask, tenemos que transmitir, es que es muy importante innovar, pero tan importante es que nuestras instituciones protejan nuestra innovación. Nosotros tenemos que proteger nuestras patentes. BTI tiene en estos momentos 50 familias de patentes vivas, muchas de ellas violadas hasta por la sanidad pública, y esto es algo que para mí es importante, que este país adquiera también la cultura no solo de innovar, sino de proteger esta innovación para que de una innovación vaya saliendo la siguiente. Yo soy de los que cree que las empresas tienen que tener tamaño. Realmente es espectacular conseguir crear pequeñas startups, pero para pelearnos en el mundo, para competir como estamos compitiendo nosotros todos los años con las grandes multinacionales, tienes que tener un cierto tamaño, tienes que tener un cierto apoyo institucional de tu país y, como siempre digo yo, más importante que un país
te dé una subvención, o me refiero a Europa. Creo que es mucho más importante que seamos los primeros consumidores de la innovación que nosotros desarrollamos, y mucho más cuando esta innovación repercute directamente en la calidad de todos nosotros. Por lo tanto, en Vitoria quizá tenemos más dificultades que en otro lugar. Euskadi, si vas mañana a Massachusetts, habrá poca gente que sepa dónde está Euskadi. Pues lo que estamos intentando es que lo sepan. Yo me paso prácticamente cada fin de semana. Pasado, fíjate, estaba el sábado dando una conferencia en un país, el domingo estaba viendo la final con Rafa Nadal. Estamos prácticamente subidos a un avión para ir transmitiendo, y como antes tú decías, la medicina y los médicos del País Vasco pues juegan un pequeño papel. Muchas veces cuando un equipo gana la final de la Champions, yo te diré que la mitad de los jugadores están pinchados con las técnicas que nosotros hemos desarrollado, y vamos, y la final de Roland Garros de ayer, pues no lo dudes, en la que aunque sea una pequeña gota, pues hemos podido aportar. Estamos diciendo que es una trayectoria de 20 años, ¿no? Yo he remarcado más de una vez que nace de un proyecto personal y acaba siendo una referencia mundial. Dinos 2 o 3 claves. Has hablado de un equipo multidisciplinar, has hablado también de que supisteis ir por otros caminos en la investigación cuando otros tal vez miraban a otros aspectos. ¿Cuáles han sido las 2 o 3 claves que tú remarcarías en estos 20 años para el éxito de BTI, y cuáles otras 2 o 3 claves que realmente sí o sí hay que dejar de lado si se quiere innovar y ser exitoso en la innovación? Yo creo que lo fundamental es apasionarte con lo que haces, ¿no? A mí me encanta ver los deportistas, la pasión que ponen en el deporte, pero me encanta ver a los ingenieros, la pasión que ponen en desarrollar cosas. Yo creo que aquí en el País Vasco somos un caso de mirar, o sea, el nivel de innovación que hay en el País Vasco, el nivel de emprendimiento que tiene el País Vasco no es frecuente. Fijaros que hemos estado viviendo una época, estos 30 últimos años, donde precisamente no era sencillo sacar ningún modelo de emprendimiento en el País Vasco, y yo desde luego soy de los que aplaudo todos estos procesos de emprendimiento que han nacido en el País Vasco, en especial en Guipúzcoa, hoy que estamos en San Sebastián, por la enorme dificultad que lo tenían. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental es tener pasión, creer en lo que estás haciendo y ser muy consciente que esa frase que no es mía, luego ladran, luego cabalgamos, ¿no? Es cierto que por lo general cuando uno coge un camino bueno, lo que va a recibir habitualmente no son aplausos, sino, como antes tú muy bien has dicho, no sabes por qué, pero como te has salido de la caja, de entrada recibes unos cuantos guantazos. Yo estoy seguro que si no hubiéramos recibido todas esas críticas hirientes, nunca hubiéramos conseguido superar o poner todavía más pasión por conseguir superar estas dificultades. No es sencillo pensar fuera de la caja. Cuando eres médico, y yo recuerdo hace 30 y tantos años que yo fui de los pioneros que comenzó con la implantología oral en España, veías cosas que decías, pero bueno, eso no funciona. Bueno, pues el tiempo nos va dando la razón. Hay mucha gente, la respuesta inmediata en mi campo, que es el de la medicina, por lo general todo el mundo rechaza todo aquello que no alcanza a comprender. Entonces lo que tenemos que intentar es esforzarnos mucho más en que alcancen a comprenderlo. Antes, cuando mencionabas la formación, nosotros creamos un instituto de formación en Vitoria. Hoy en día somos instituto universitario adscrito a la Universidad del País Vasco. Miles de médicos vienen todos los días. Yo ayer no pude estar en la cena que nos invitaron porque tenía un grupo de Francia, de Argelia, de francófonos que estaban en Vitoria, pero la semana anterior teníamos bielorrusos, ucranianos, la anterior canadienses. Dudo de si eres médico o embajador a estas alturas. Bueno, embajador médico sin lugar a dudas, ¿no? Eso ya me tomo ese título como propio, pero bueno, creo que es importante que al mundo transmitamos que en Euskadi, además de fabricar extraordinariamente bien componentes para la aeronáutica, para la automoción,
por supuesto, para trenes y fabricar trenes, como estábamos viendo hace un momento, también se están haciendo muchas cosas en el área de la biomedicina. Creo que también hemos sido pioneros en varias áreas, y lo que es incuestionable es que en el mundo del deporte, en el mundo de la ortopedia, en el mundo de la oftalmología, en el mundo de la implantología, pues España o Euskadi es referente en el mundo, ¿no? Parece obvio decir que tal vez tu mayor innovación esté vinculada a la medicina regenerativa, pero tal vez no. ¿Cuál es tu mayor innovación en estos 20 años? Y una vez llegados a este punto, ¿cómo esperas seguir innovando en los siguientes 20 años, por ejemplo? 20 años yo creo que me va bien todavía. Y yo antes precisamente iba a enseñar, mira, fíjate, son 40 años desde que yo terminé la carrera de medicina. Y la verdad es que cuando hay amigos míos, algunos que piensan en jubilarse, yo tengo proyectos para los próximos 20 años. Y desde luego en BTI te garantizo que tenemos proyectos, que estamos haciendo inversiones para dentro de 10 y 15 años. Por lo tanto, yo de lo que me siento satisfecho es que hemos creado un núcleo, un grupo, y todavía me da mucha más satisfacción que hay otros grupos alrededor nuestro que se están creando, gente que está viendo que se puede hacer, que en Euskadi se puede hacer, aunque no sea más fácil que en otros sitios, aquí también se puede hacer, y que lo fundamental es que creamos. Y lo que está claro es que si tú trabajas para ver tus sueños, conseguirás ver tus sueños. Si te quedas soñando en la cama, pues probablemente te quedarás dormido, ¿no?